Leo clientelar para llevar gente a invadir Chinampas. Hay una zona dentro del patrimonio de la humanidad que está invadida y que ahí se tiene que quedar porque la gente ya invirtió ahí. Los chinamperos han aceptado migrantes que les ayudan y les han dejado que construyan en la chinampa. Muchos están incluso destrozando sus propios canales. Nos hemos perdido la conciencia absoluta, todos, de lo importante que es preservar esa zona. Ahí hay irregularidad. Xochimilco es la delegación con más asentamientos irregulares de la Ciudad de México. Y esto tiene que ver mucho, en primer lugar, con la necesidad de la gente, pero también con la corrupción y con el negocio. ¿Cómo ponemos atención a esto? Y hablamos de que el derecho a la ciudad es de todos. Por supuesto que es de todos. Los derechos humanos son universales, son de todos, no solo el que puede pagarlos. Entonces, esos derechos nos llevarían a resolverlo todo, lo de todos. Y lo dijo el secretario, la importancia de que este derecho es de todos. Pero curiosamente, en el programa de reconstrucción no están todos. Los irregulares no están. Ligamos la regularidad con la propiedad o con la legitimidad de ser posesionario legítimo. Hasta ahí llega el asunto. Pero los irregulares, los que no tienen nada, los que llegaron a las chinampas y que les dieron un alojamiento y los que han ido creciendo ahí, ¿quién les va a resolver la vivienda? ¿Y cómo se les va a resolver? Están absolutamente en el aire. Entonces creo que tenemos que repensar profundamente las cosas. Me llama la atención porque en la Constitución está el derecho a la ciudad, de la Ciudad de México. Yo participé en la redacción inicial y está puesto. Incluso el constituyente lo mejoró la definición que habíamos puesto. En la Constitución está la producción social del hábitat, que es cuando el habitante es el sujeto de su propia transformación, no el objeto de la intervención de terceros. Y eso no está tampoco en el programa, ni siquiera se menciona, y está en la Constitución con párrafos muy absolutamente claros. Está en la Ley de Vivienda del país, del 2006, hay un capítulo de producción social. Tenemos los instrumentos legales para hacerlo, pero no lo estamos aplicando. Le estamos dando la entrada solo a los negociantes. ¿Y entonces la gente qué va a hacer? Tenemos miembros de nuestra coalición que saben trabajar con la gente, que están teniendo muchas dificultades por las normas que se pusieron. Una de ellas, muy grave, es que las casas, y esto es a nivel nacional, las casas que no se cayeron, tienen poquito dinero para reconstruirse y ningún pago a la asesoría técnica. Esas son las que necesitan más asesoría técnica, las que hay que reponer porque hay que hacerlo inteligentemente. Y esas no tienen ni siquiera dinero. En la zona de Oaxaca hasta les sacan el dinero de las tarjetas de Bansefi. ¿Qué estaba haciendo la gente en Morelos? Si tú tienes 120,000 pesos para mejorar tu casa y 8,000 pesos de asesoría técnica, y si el mejoramiento te dan 26,000 pesos y nada de asesoría técnica, la gente estaba tirando su propia casa para acceder a un mayor financiamiento. Lo que no le dijeron es que estaba tirando una casa de 70 metros y los negociantes le iban a dar una casa de 20 y tantos, de 30 metros. Y con prototipos que no tienen nada que ver con su vida, nada que ver con su cultura, nada que ver con el paisaje, nada que ver con su voluntad de vida. Yo creo que tenemos que reflexionar profundamente, tanto desde los mismos afectados, frenar esto, pensar qué realmente necesitan para forzar a que las soluciones
vayan con mejor ritmo, podamos resolver las cosas con calma para que sean realmente transformadoras. Y no solo ver las casitas, no solo es reponer la vivienda, es reponer el hábitat, es mejorar el hábitat en el que vivimos. Y esto implica visualizar lo económico, lo social, lo ambiental y, muy importantemente, lo cultural. Cómo nos adecuamos a nuestra cultura, a la calidad de la vivienda. Estamos hacia un país gris, de bloques de cemento por todos lados, cuando era un país bellísimo, con materiales distintos, con formas distintas, con toda una historia de la gente construyendo sus viviendas originarias. Y lo estamos despreciando todo. Creo que es un momento de reflexión profunda y yo es lo que quiero dejar aquí, que pensemos cómo debemos abordar estas cuestiones, porque estamos dejando en manos de quienes menos les importa a la gente, les importa más el dinero, la reconstrucción. Necesitamos partir desde abajo, con propuestas, con calma, con pensamiento profundo y con buenas asesoría técnica, con buen respaldo del sector público. Pero tenemos que calmar esta prisa destructora. Es al mal paso, decían, darle prisa. Yo creo que al mal paso no hay que darle prisa. Hay que dar un buen paso con cierta lentitud para reflexionar y para actuar con fuerza, porque estos momentos socialmente pueden inmovilizar a la gente esperando que otros le resuelvan, o al revés, generar una conciencia profundamente transformadora que sirva para transformar su vida profundamente y para avanzar en una transformación social que es fundamental ante tanta violencia, ante tanta barbarie que estamos viviendo en este país. Ya. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Han llegado nuevamente varias preguntas y yo les propongo lo siguiente. He tomado nota de las preguntas, no son en particular para alguno de los panelistas, y entonces, si me lo permiten, y aprovechando que tenemos 8 minutos antes de cerrar el panel, les resumo en 3 grandes bloques las preguntas que nos han hecho llegar y que nuestros panelistas pues respondan a lo que más consideren importante. La primera en realidad no es una pregunta, sino más bien un señalamiento. El primero de Rodrigo en señalar la ausencia en este foro de los actores sociales afectados, o el señalamiento de mi maestro Enrique Ortiz, en el sentido de que todas las prácticas que deberían tener una incidencia importante en términos sociales, se ven muchas veces limitados por los actos de corrupción y por la falta de transparencia. El caso de Xochimilco creo que lo has explicado con toda claridad, y hay que decirlo una y otra vez, Xochimilco, porque es probablemente el caso más notorio y más, dudo en decir hermoso, pero sí es hermoso, pero en realidad, si lo vemos con objetividad, el daño que le hemos hecho al Valle de México es atroz, y bueno, en otros lados también. Entonces aquí más bien es una reflexión crítica que hace falta en estos foros. La segunda también es muy importante porque tiene que ver con la respuesta que se ha dado, maestro, a los prototipos de vivienda. Preguntan los asistentes ¿por qué existe todavía esta preocupación por
porque los proyectos tengan más un aspecto de imagen urbana y no realmente de habitabilidad. Nos preguntan también qué pasa con el espacio público, por qué se centran. Es evidente que las viviendas es el principal problema por atender, pero también el espacio público es una necesidad y requerimiento de la ciudad. No es posible que estos lugares que han tenido a lo largo de la historia una fuerte significación, no sepamos qué es lo que se está haciendo con ellos. Hay otras preguntas que tienen que ver con cómo informar a la gente de lo que se está haciendo, de lo que se está proponiendo. Y esto tiene mucho que ver con lo que nos presentó el director de Protección Civil de Iztapalapa. A mí creo que esta parte de la plataforma de información sería muy importante reflexionar sobre ella. En fin, yo sé que no hice una pregunta en específico, pero les agradeceré que si en un minuto cada uno de ustedes nos da una reflexión final para responder al interés que nos ha manifestado la audiencia en esta ocasión. Sí, bueno, el tema de cómo reaccionar ante un desastre, debo decir, para mí es mi desastre 119, yo no he estado en Iztapalapa toda mi vida, yo vengo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, del CENAPRED, y de otras instancias de emergencias del gobierno federal. Lo primero que se requiere es un diagnóstico claro. Y para eso nosotros hemos utilizado un enfoque de inteligencia de riesgos. Un daño que no es registrado no es un dato que no está ordenado, incluso geoespacialmente no es información, es decir, no la podemos consultar, utilizar, establecer categorías. Esta información, si no es analizada, no genera conocimiento, y el conocimiento que no se utiliza es basura. Entonces, la delegación Iztapalapa lo que hizo fue al tercer día levantar un censo georreferenciado con fotografías, con categorías, no solamente de los daños en vivienda, he presentado aquí el tema de vivienda, pero también lo hicimos sobre vialidades, sobre otros equipamientos y servicios que le corresponden a la delegación. No es fácil comparar temas de México con temas de Chile, y eso para ponerle de una vez debate al asunto, porque la Ciudad de México es muy especial, es multidimensional, tiene problemas geotécnicos únicos, el sismo fue muy cercano, las frecuencias con las que se presentó excitaron suelos de transición con periodos de vibrar distintos a lo que podría ser un suelo rígido. Tenemos estos problemas graves del manejo del agua. Yo insisto mucho en ese tema, porque más allá de pasar de esta primera etapa de emergencia a la etapa de reflexión, diagnóstico y toma de decisiones, tenemos que pensarlo de una manera más prospectiva y de mayor aliento. Los daños que tuvimos en este sismo en particular, más allá de temas de corrupción asociada a la construcción negligente de arquitectos y personas del gremio, tuvo que ver con procesos sociales de construcción social del riesgo de muchos años. Y esta construcción social tiene que ver con acciones colectivas que requieren una acción y una política que modifique estas acciones colectivas, pero también con procesos sociales que bien ya se ha mencionado de esta construcción de vivienda, decía usted, por sus propias uñas, ¿no? Entonces, por su propia iniciativa y esfuerzo. Entonces, lo que se requiere es un diagnóstico más claro. Nosotros hemos venido trabajando en él y para ello pues promovemos que se haga de esa manera. Gracias. El problema de los procesos de reconstrucción es el tema de compatibilizar tiempos. Hay una urgencia de gente que necesita ahora, ya, una solución a sus problemas. Y por otro lado está el deseo legítimo, natural, de decir, oye, aprovechemos para planificar bien. Y planificar bien toma mucho tiempo y toma muchos recursos. Y cómo llegamos a un punto intermedio es tremendamente complicado. Y a veces tenemos que encontrar respuestas ad hoc. Lo mismo pasa acá con el tema del habitar informal.
probablemente vamos a tener que encontrar respuestas que están a medio camino entre la formalidad y la informalidad. A mí me encantaría que hubiéramos tenido más tiempo, por ejemplo, para hablar cómo solucionar el tema en Iztapalapa, el tema de la tenencia del suelo, que es un tema súper complicado y que a veces hay que encontrar soluciones a medio camino. Creo que vamos a mejor tener que recuperar algunas prácticas de vivienda que teníamos en los años 70, por ejemplo, en que lo que hacíamos es mezclar iniciativa pública en los trazados urbanos, en la urbanización, con procesos de autoconstrucción. Si tenemos pocos recursos, escasez de tiempo, en fin, tenemos que hacer así. Probablemente los resultados van a ser mejores. Una ciudad tipo Casa Geo no ha funcionado bien. Tenemos que cambiar la cosa. Y ahí vamos a tener que explorar un montón de situaciones intermedias. Estos espacios son muy buenos para ello. Pero sí tenemos que aprender a compatibilizar estos tiempos. Bueno, yo nomás quería, un poco como está el compañero chileno, hace poco escuché una conferencia de un chileno en Oaxaca, de un programa que ha sido premiado, gente joven, que organizó un programa que se llama Proyecto Memoria, y fantástico. Por ejemplo, los niños están muy afectados. ¿Saben qué hicieron con los niños? Los pusieron a una fiesta del lodo. Entonces les pusieron unas marquitos con carrizos que ellos rellenaban con lodo. Yo recuerdo de chico, yo me llenaba de lodo feliz, mis nietos se llenan de lodo cada vez que llegan a mi casa, felices. Les sacas la bronca y estaban contribuyendo a la reconstrucción. O sea, son cosas tan sencillas como esa. Rescatar algo de lo que se cayó para poner un recuerdo también. ¿Qué pasó? Hacer un monumento de eso. Incluso en Chile estaban haciendo un museo del desastre para que tomemos conciencia y veamos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Esta cosa de la prisa que pasó acá, se acaba de caer y ya estaban las máquinas tirando. Me tocó ver en la zona de Morelos máquinas que estaban tirando casas, hasta les costaba trabajo tirar casas de adobe, porque eran de adobe o porque el señor presidente dijo que se habían caído porque eran de adobe. En Chile el 70% de las viviendas son de adobe y han hecho, hay videos que ustedes pueden consultar de cómo reconstruir con adobe. Hay tecnologías para hacerlo bien y además tienes el material y estas tarjetas debían servir para comprar ese material los mismos compañeros que lo producen. Entonces el dinero de la reconstrucción se queda en la comunidad y fortalece su economía y no que compras materiales industriales y se van a Monterrey. El dinero de la gente se queda igual de pobre. O sea, tenemos que hacer, pero todo eso está atravesado por cuestiones legales y que no se puede y que las instrucciones y que la factura que se necesita. No, tenemos que ir mucho más flexibilizando las normas, no es el momento, me decían en un organismo público que se pueden formalizar, hay mucha facilidad para formalizar, no es momento de formalizar nada, es momento de atender a la gente, es momento de atender a la gente. Y otra cosa que decían los chilenos fantástica, lo que se cayó no lo tiraban a la basura, no es basura, es recurso, y eso es fantástico. O sea, lo ponen en unos terrenos, todo lo que se cayó, y le llaman hospitales de los desechos. Y ahí tú tienes material. El mejor material para reponer grietas de adobe es el adobe que se cayó, lo vuelves a moler, lo pones y es la mejor adhesión que hay para ese material. Hay mucho material ahí que se puede utilizar. Y no lo que hicieron en Ixtepec, que el presidente municipal echó todo al río. Eso es absurdo. ¿Y qué está atrás? El negocio de tirar, el negocio de transportar y luego ya tienes el terreno limpio para reconstruir. Y tienes que reconstruir. Muchas de esas cosas se pueden haber mejorado. Yo creo que esto, simplemente les comento esto como un ejemplo que a mí me parece muy importante de uno de los países junto con Japón que tiene la mayor experiencia en los sismos y que ha tenido el sismo más grande registrado hasta ahora. ¿Cuál fue el de? 69.1. Sí.
Sí, 9.1%, y duró 10 minutos. 10,000 gentes murieron. Entonces, saben algo los compañeros. Bueno, no me queda más que agradecer a nombre del comité organizador este extraordinario panel con sus aportaciones y en ánimo de que ya nuestro siguiente panel está aquí, les pido un aplauso más para nuestros participantes. Muchas gracias a nuestros participantes. En lo que se acercan los participantes del último panel, les quiero hacer el comercial de nuestro programa de mañana. Muchas gracias por estar aquí todo el día y esperamos que mañana podamos también contar con su asistencia. Tenemos un panel sobre gobernanza a las 9 de la mañana con representantes del Senado, del Gobierno de la Ciudad, del Gobierno del Estado de México y de una de las delegaciones. Tenemos a los 3 precandidatos. En el programa no aparece la maestra Barrales, pero sí que va a estar con nosotros a las 10 de la mañana. Los 3 tratando de responder esta pregunta de cómo construir una mejor ciudad. Empezamos a las 9 de la mañana en punto y abrimos el registro desde las 8:30 para que nos puedan acompañar. Cerramos con broche de oro. Queremos abordar la pregunta de cómo financiar el desarrollo urbano sostenible y la vivienda en general y en específico en el contexto post-desastre. Este panel nos va a ayudar a moderarlo Ignacio Kunz, quien también es miembro del Consejo Directivo de Mejor Ciudad y un gran experto en cómo financiar el desarrollo urbano utilizando el propio valor del suelo. Nos acompaña el doctor Jorge Chávez Presa del Infonavit, Dante Pancani del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, Comisionado Nacional para la Reconstrucción de Chile. Nos acompaña también José Chabot, miembro del Consejo de Mejor Ciudad también y director general de Quiero Casa. Andrés Blanco del Banco Interamericano de Desarrollo. No, ahorita los presentan con calma de uno en uno, solo para pasar lista y asegurarme de que ya tenemos a todos por acá. Y con este panel cerramos nuestro programa de mañana reiterándoles la invitación a que, de hoy, reiterándoles la invitación a que nos acompañen el día de mañana desde muy temprano. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es nuestro último panel. Creo que vamos, como decían ahorita, a cerrar con broche de oro. Y vamos a tratar el tema, para mí es el tema clave. Bueno, también lo dijo nuestro compañero de Chile en la mesa pasada, dice, los presupuestos, el dinero. Paulo Sandroni, un amigo brasileño, dice, los problemas urbanos son muy graves, dice, pero con plata son menos, ¿sí? El dinero es importante, o sea, eso hay que reconocerlo. Y aquí nos plantean para esta mesa la economía de la resiliencia, cómo financiar el desarrollo urbano sostenible y la vivienda después de un desastre. Y haciendo reflexión sobre esto, para mí se me desdoblaba la pregunta en 2 direcciones. Uno es, sí, ¿cómo atendemos esto después del desastre? Pero nos deberíamos de preguntar si no debemos de atenderlo antes del desastre. Lo que gastemos en hacer vivienda sostenible, en tener un desarrollo urbano más sostenible, más resiliente, va a significar ahorro de recursos para después del desastre. Y quizá deberíamos de pensar cómo financiar este tipo de ciudades que no van a ser tan afectadas, que no van a ser tan dañadas por los eventos catastróficos a los que eventualmente están sujetos. Tenemos estos problemas. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que no ha habido ninguna mención al asunto del costo del suelo como el principal limitante del problema del acceso a la vivienda, ¿sí? Yo no entiendo, a las autoridades mexicanas siguen poniendo unos prototipos, solo les falta poner de cabeza a la vivienda, ¿sí? Pero las políticas de vivienda siguen siendo un fracaso en este país. Y todo lo han apostado a bajar la calidad de la vivienda, a hacerlas cada vez más pequeñitas y ir reduciendo su calidad. Y no han atendido
el serio problema del acceso al suelo, del costo del suelo, ¿sí? Y los planificadores no hemos atendido el serio problema de que la planificación, como la hemos venido haciendo, encarece el suelo y excluye a los pobres de las ciudades. O sea, no hay forma hoy por hoy de hacer vivienda económica o vivienda de interés social en la ciudad interior. No hay forma. Yo he estudiado muchas ciudades y no existen los mecanismos. Tenemos que empezar a replantear la forma en que estamos interviniendo en la ciudad para que el suelo sea accesible. Estas son las formas de instrumentar el derecho a la ciudad y dejarnos de los discursos del derecho a la ciudad y del derecho al esto y el derecho que nos los dicen siempre, que suenan muy bonitos, cómo los vamos a implementar, ¿sí? Entonces, esta mesa tenemos expertos de muy distintos orígenes, formaciones que creo que nos pueden enriquecer mucho. El planteamiento en términos de formalidades, que ustedes puedan hablar durante 10 minutos, a los 2 minutos yo les voy a avisar que les quedan 2 minutos, pueden hablar si quieren desde sus asientos o pueden pasar acá y al final tratar de establecer una discusión sobre este tema del financiamiento. Vamos a empezar con, en primer lugar está Jorge Chávez Presa, subdirector general de Planeación y Finanzas de Infonavit. Él es doctor en Economía. No voy a leer, creo que es más importante escucharlos, las ideas que tienen ahorita, que leer unos párrafos que no son menores, todos traen currículums envidiables y mejor los escuchamos de una vez. Voy a ir mencionando cada inicio a cada uno de ustedes. Adelante, doctor Chávez. Esto y el anuncio de los dos. Funciona bien ese, ¿eh? Ah, ese sí. Muy buenas tardes a todos. De verdad, quiero empezar felicitando a Mejor Ciudad. Qué bueno que existe una organización que está preocupada por la Ciudad de México y que este ejemplo se extienda al resto de las ciudades. Si nosotros como ciudadanos, como personas que vivimos una ciudad, no nos preocupamos por ella, nadie más se va a preocupar. Y bueno, agradezco mucho la invitación para participar en este panel. Me gusta mucho esta idea de Ignacio Kunz, de hablar de que para ser resiliente, pues nada más puedes ser resiliente si te preparaste para ello. O sea, una vez que te toca el desastre, pues ya todo se vuelve improvisación. Y las mejores experiencias de cómo financiar, porque eso es a lo que nos tenemos que ver, la tenemos en México y la tenemos en todo lo que no tenemos que hacer, en todo lo que hemos hecho y lo que también el sismo recientemente, o los 2 sismos nos han enseñado de septiembre de 2017. Para empezar, pues partimos de una experiencia muy dolorosa, una experiencia que costó miles de vidas en 1985 y costó miles de millones de dólares. Estaba tratando de ver los números, o sea, todo fue cuesta arriba. Pero a partir de 1985 se tomaron muchas medidas, desde medidas que toman los arquitectos, etcétera, que esas obviamente por especialidad, pero déjenme platicarles del tipo financiero que tomamos. A nivel presupuesto federal, desde hace muchísimos años y especialmente después de 1985, se fueron creando provisiones en un ramo que se llama el ramo 23,
que es provisiones económicas y salariales. Me toca a mí por experiencia estar en la Secretaría de Hacienda a partir de 1992 en el área en la Dirección General de Política Presupuestal, y ahí era donde continuamente estábamos viviendo desastres naturales y desastres ocasionados por errores del ser humano. Me toca así estrenarme experiencia previa, me toca estrenarme en la Dirección de Deuda Pública con la explosión en Guadalajara, que fue también un gran desastre. Y ahí fue también qué medidas se podían adoptar. Y esa fue como una primera enseñanza de qué tenías que tener activado en el gobierno federal, pero aún era insuficiente. Después de ahí me toca el privilegio de ir de deuda pública a política presupuestal, y ahí es donde empiezo a tener una experiencia con los gobiernos estatales, con todo tipo de desastres. Hasta que llega un momento que dice, oigan, pues no podemos estar actuando a petición de parte. ¿Qué tal si creamos un fondo de desastres naturales? Y se crea el Fondo de Desastres Naturales, contratamos un experto en tipificar desastres naturales, con la finalidad, o sea, la finalidad era definirlos, empezar a costear cuánto podría significar, cómo lo podíamos complementar también con el famosísimo programa DN3, que tienen alcances diferentes y momentos diferentes. Y esa experiencia nos permitió crear este Fondo de Desastres Naturales con dos componentes. Un componente para atender a la población y el otro componente principalmente para atender toda la infraestructura federal que no llegaba a cubrir, que no llegaba a estar asegurada. La idea posterior era que todos los gobiernos estatales hicieran lo mismo, crearan un fondo de desastres naturales de manera similar de acuerdo a sus responsabilidades los gobiernos municipales. Pero pues como suele suceder, todo mundo ve viaje, burro y se le antoja viaje, y este famoso efecto del polizón, dijeron, bueno, si el gobierno federal lo hace, nosotros ¿para qué nos preparamos? Si ahí está el gobierno federal. Que el gobierno federal es muy fácil extender la mano y nos va a tener que ayudar. Bueno, pues ayudó, pero el gobierno federal tomó también decisiones importantes, que fue contratar estas coberturas para sismo y para fenómenos hidrometeorológicos, que también ayudó muchísimo. Y luego algo que marca un parteaguas es la ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios, en las cuales se estableció la obligación de que los gobiernos estatales tenían que crear un fondo. Y uno de las pocas entidades federativas, hay que decirlo y reconocerlo, fue la Ciudad de México. La Ciudad de México creó el suyo. Recordemos que esto no tiene muchos años, pero pese a su corta vida, logró reunir un monto de 9,000 millones de pesos. Dicho esto, pues desde el aspecto federal, ¿cómo se pueden fondear? Pues ya ahorita hablé de fondo de desastres. La otra es que tenemos que estar promoviendo el tema del seguro. Para comunidades cerradas como Infonavit, o mutualidades cerradas como Infonavit, como tiene Fobiste, esa cuestión la tenemos prevista. Para instituciones bancarias con sus créditos también lo tienen previsto. Hasta cierto punto tuvimos un gran problema porque las viviendas nada más no estaban aseguradas las viviendas, estaban asegurados los créditos. Y una vez amortizados los créditos,
nadie les dijo y no se promovió una cultura para asegurar. Y eso va a ser fundamental. Luego, ¿qué es lo que tenemos? De cómo financiar desastres y esto relacionando. Pues bueno, existe el impuesto predial. Yo creo que el impuesto predial, que por cierto también en todo el país somos muy malo cobrando, la Ciudad de México es de los mejores, eventualmente va a poderse, sería conveniente para que todos también además tuvieran el incentivo de pagarlo y saber y especificarle qué va a cubrir el impuesto predial, es un seguro. El otro, que también lo mencionó aquí Ignacio, que es el cambio de uso de suelo. Ya una vez que acontece el desastre, el cambio de uso de suelo y la administración de uso de suelo es un vehículo poderosísimo para financiar la reconstrucción. Y es algo en lo cual debemos de tener previamente legislación para poderlo usar. Y finalmente, ¿a quiénes auténticamente el Estado tiene que hacerlo? Pues aquellas personas que les es imposible sufragar un seguro, a esos son a los que el Estado debería de concentrar todo su apoyo. Pues que sirva mi presentación un poco para marco general de mecanismos financieros. Nada más rápidamente, creo que fue una gran idea el crear el bono cupón cero, o más bien el bono cupón cero, el cual lo están financiando el gobierno federal a través del Fonden y el gobierno de la Ciudad de México, en las cuales están pagando el capital, y aquellos que vayan a recibir este apoyo van a pagar únicamente la parte financiera, van a pagar los intereses. Y en el caso nada más rápidamente del Infonavit, para pues, en virtud de que trabajo ahí, sirva, tomamos 10 medidas que nos ayudaron mucho, pero con una colectividad o una comunidad muy pequeña. Si quieren, después abordo sobre esas medidas. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente participante es Dante Pacani, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Primero que todo, saludar a todos los asistentes, agradecer especialmente la invitación de Mejor Ciudad. Finalmente, hablar de reconstrucción se trata de conversaciones necesarias, de conversaciones urgentes, porque son los temas que cruzan el desarrollo de nuestras ciudades. La exposición que haré está limitada a las competencias del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Excluiré un conjunto de temas que son parte de la reconstrucción que realizamos en nuestro gobierno, pero que por efectos de competencias propias no atenderé. La reconstrucción se hace desde la política urbana y territorial, y en algún sentido para nosotros constituye una fortaleza. Pero también en ella están las limitaciones y las fronteras que debemos superar cada vez que atendemos un proceso de reconstrucción. Lo hacemos con un piso, lo hacemos con un saber hacer de nuestra política habitacional, urbana. Sin embargo, la reconstrucción exige movernos de una manera también incómoda en esos márgenes. Este es un primer desafío que quisiera enunciar. Los procesos de reconstrucción están ligados a las políticas públicas que cada uno de los gobiernos tenemos, pero también entran en tensión con estas mismas políticas. Lo que hacemos en Chile está orientado por el cumplimiento de compromisos internacionales, entre ellos Marco de Sendai, para la reducción del riesgo de desastre 2015-2030, así como también respecto a los compromisos que la comunidad internacional asumió en Hábitat 3, en dirección de avanzar en preparar en ciudades resilientes. Lo que hemos hecho en reconstrucción ha sido aprendizaje alimentado de mucha práctica. No hay un modelo exacto. Hemos tenido sucesivos eventos que nos han ido permitiendo mejorar, entre ellos el punto que nos convoca respecto de la financiación. Lo que hemos estado haciendo en el tiempo
originalmente lo restringimos a una noción más propia de la reconstrucción y que estaba más centrada en reparar y reponer el daño causado. Y en el tiempo hemos ido avanzando hacia una noción de reconstrucción más inserta, más apegada a la noción de la reducción del riesgo de desastre, y por lo tanto cuando hablamos de reconstrucción también hablamos de la emergencia, la preparación de la respuesta, la prevención. Solo un breve contexto para entrar más de lleno en el tema respecto de la financiación. Solo en los últimos 8 años, utilicé un corte distinto que Roberto Moris en la mañana, solo en los últimos 8 años hemos tenido 13 eventos destructivos de carácter socionatural, diversos en tanto su origen: terremotos, tsunamis, inundaciones aluvionales, aluviones, erupciones volcánicas, incendios forestales, incendios urbanos. Muchos de ellos, no todos, vinculados a la noción de cambio climático. Por lo tanto, nos señala que estos eventos llegaron para quedarse y por lo tanto ya no debieran pensarse en una respuesta temporal o contingente. Es difícil planificar el desastre, pero lo que sí debiéramos planificar es la respuesta que vamos a dar a ello. Diversos en sus impactos. De los 13 eventos, 5 han sido de gran magnitud. De magnitud estoy hablando de muchas viviendas afectadas, de grandes territorios afectados. 4 de ellos han superado la capacidad de los gobiernos regionales para hacer frente con las capacidades y con los recursos propios para hacer frente a la emergencia. En esos 4 eventos hemos tenido que resolver de una manera distinta la financiación de esas reconstrucciones. Sin duda, el evento que marca, diría yo, en el último periodo una diferencia sustantiva es el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Estamos a casi un mes de cumplir 8 años. Es el terremoto que en su magnitud afectó el 70% del territorio nacional, afectó el sector que tiene la concentración, de la mayor concentración poblacional de nuestro país. Y desde él se han derivado un conjunto de aprendizajes y mejoramiento. Entrando al tema de la financiación, primero diré que se financia. Lo que nosotros hacemos es financiar 3 ámbitos. Financiamos estudios de riesgo destinados a modificar la planificación territorial de los sectores afectados. Destinamos financiamiento a financiar obras de infraestructura y equipamiento a nivel de la escala de la ciudad y también a nivel de la escala de los barrios. Estos han estado orientados a la idea de reparar, de reponer, de generar nueva infraestructura, mucha de ella orientada a la mitigación, a la reducción del riesgo, pero también infraestructura destinada a la superación de las inequidades territoriales, porque finalmente los mayores daños se concentran en quienes viven en condiciones de pobreza y exclusión territorial. Y eso probablemente no es novedad ni para un chileno ni para un mexicano. Los daños se provocan con mayor agudeza en quienes viven en condiciones de mayor precariedad y en los territorios que se fueron construyendo y desarrollando en condiciones de vulnerabilidad. En el caso de vivienda, lo que financiamos es la reparación, la reposición y también la generación de nueva oferta habitacional. Financiar supone atender principios y nosotros tenemos los nuestros. Nosotros decimos, lo que vamos a financiar debe responder y atender el principio de la seguridad, y eso pasa por reconocer, por mitigar y por prevenir riesgos. Financiamos con calidad de la información, de los procesos y particularmente calidad de los resultados. La financiación debe tener un enfoque de intersectorialidad o multisectorialidad, coordinación de actores públicos y privados. Nosotros tenemos la necesidad, probablemente todas las naciones lo tienen, de la coordinación de carácter nacional, regional y comunal. Y el cuarto principio que debemos atender en la financiación tiene que ver con la participación. Hay que gestionar el vínculo con la comunidad afectada, hay que generar vínculos que permitan enfrentar y tener ciertos espacios de co-construcción. Un otro aspecto respecto del financiamiento, respecto del origen de los recursos. Solo aquellos procesos que han superado las capacidades establecidas en un año calendario de disponibilidad presupuestaria han requerido recurrir a nuevas leyes. No todo proceso de reconstrucción supone ir a tener una discusión
con el Parlamento para poder discutir respecto de la financiación de la reconstrucción. Nuestro país lo ha hecho, pero en ocasiones puntuales. En la mayoría de los eventos operamos por la vía de la resignación. Sin embargo, una vez que la reconstrucción se conforma como plan y tenemos una cartera de inversiones, al año siguiente ya es parte de la ley de presupuestos del sector público. Por lo tanto, por la vía de las sucesivas leyes de presupuesto, entran al presupuesto de la Nación y a través de eso damos cuenta pública de los recursos que destinamos. 27F tuvo una ley que le permitió modificar la estructura de los impuestos a las empresas y también las condiciones para que las empresas pudieran participar de la reconstrucción a través de las donaciones. El terremoto del Norte Grande y de Valparaíso el año 2014, estoy hablando para resolver aproximadamente la solución de 20.000 viviendas afectadas, se resolvió en base a la resignación, pero interviniendo el presupuesto de la Nación y obteniendo recursos desde todas las regiones del país que contribuyeron a la reconstrucción de las regiones afectadas. Las inundaciones aluvionales de Atacama del año 2015 tuvieron una reasignación de recursos en base a la redestinación de recursos de una ley reservada que financia las Fuerzas Armadas de nuestro país, que viene provenientes del principal ingreso de nuestra nación, que es el cobre. Las Fuerzas Armadas tienen una financiación especial y nosotros hemos recurrido en 2 ocasiones al presupuesto de las Fuerzas Armadas para financiar la reconstrucción. Todos los recursos se integran en los sistemas de gestión, todos los recursos de la reconstrucción terminan en prioridad política, por lo tanto, son parte de compromisos programáticos, se establecen en objetivos, metas y plazos. ¿Qué se financia? ¿A quiénes financiamos? En el caso de vivienda, financiamos el 100% de los damnificados casi sin exclusión. Creo que la única exclusión que hacemos es en aquellos damnificados que tienen 2 y más propiedades habitacionales. Financiamos el 100% del costo de la obra de la reparación, la reposición o la regeneración de una nueva oferta habitacional. En el ámbito urbano financiamos el 100% del costo de las obras públicas y lo hacemos usualmente con instituciones descentralizadas del gobierno central y en pocas ocasiones lo hacemos a través de la gestión de los municipios o ayuntamientos. Socios estratégicos de la inversión. Obviamente el sector privado, quien se ha concentrado fundamentalmente en las obras de mayor escala. Y en el tiempo me apuraré, porque quisiera destacar que la reconstrucción por la dispersión territorial genera muy buenas condiciones para la financiación y para tener una gran sociedad con la pequeña empresa, con la empresa de carácter familiar y con aquella empresa que tiene una vinculación particular con territorio específico. La escala de la reconstrucción es muy local. Nosotros debemos atender territorios altamente dispersos, donde el sector privado no siempre ha tenido la voluntad de llegar y las condiciones de mercado para llegar. Por lo tanto, la reconstrucción supone en muchos lugares crear la cadena de valor para poder cumplir con los propósitos de la reconstrucción. Proveedores de materiales inexistentes, profesionales inexistentes, mercado de trabajo, fuerza laboral inexistente, empresas certificadoras que recurrimos mucho a ellas inexistentes. Por lo tanto, para poder reconstruir tenemos que recurrir con esta gran dispersión a muchas pequeñas empresas que tienen muy buenos vínculos con los territorios. El profesor Enrique Ortiz acaba de contar una anécdota respecto de Chile, que es muy cercana para nosotros, en la región de Canela, en el norte de Chile, un sector muy aislado, de muy poca población. Nosotros inicialmente tuvimos la intención de demoler la infraestructura antigua que no tenía seguridad estructural, la vivienda de adobe, y tuvimos una controversia con la comunidad que defendía el carácter patrimonial de sus construcciones. Pues bien, entendimos, escuchamos, tomamos hoy día una sociedad con el grupo que era parte de la controversia. Hoy día tenemos un acuerdo de trabajo conjunto y nos permitió no demoler la vivienda de adobe, nos permitió generar empresas nuevas que se dedican a la reconstrucción del adobe, nos permitió mantener el patrimonio cultural de esa vivienda y de la pertenencia de aquel territorio. La reconstrucción en ese sentido nos ha brindado importantes oportunidades. Hemos incorporado la noción de eficiencia energética en proyectos de generación de nuevos proyectos.
muchas soluciones de reparación han contado con sistemas de electricidad producida por sistemas eficientes o para calentar agua. En el norte tenemos una gran riqueza en la energía solar. Hemos generado una gran aporte a la economía local. Nosotros, ustedes también tienen un sistema de tarjeta banco de materiales que operamos con economía local, con proveedores. Nosotros aportamos asistencia técnica. Eso permite que también la reconstrucción tenga una manifestación en la cara de los damnificados porque aportan su trabajo y eso también es dinero y genera un círculo virtuoso. En honor al tiempo, cerraré la exposición en esto. Solo quisiera destacar que la financiación es un debate aún abierto. Nosotros tenemos hasta ahora una manera de saber enfrentar debido a esta alta frecuencia de procesos de reconstrucción. Sin embargo, en cada uno de los temas tenemos claro y oscuro, en cada uno de los temas tenemos algunas fortalezas y tenemos profundas debilidades que creemos necesidad de atender con urgencia. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes. Le damos las gracias a Dante por su exposición y ahora me da mucho gusto presentar a José Chabot. Él es el promotor de todo esto, de Mejor Ciudad. Por supuesto, pues es miembro del Consejo de Administración y además dirige con una lógica empresarial innovadora la empresa Quiero Casa. Entonces, lo escuchamos.